Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Así que los invito a cada uno de ustedes a que cerremos nuestros ojos y le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, mi Rey Celestial, te damos gracias por este día que tú nos das, la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia, bendito Dios. Hoy entregamos nuestra vida entera, Señor. Te pedimos perdón si te hemos faltado, si hemos hecho cosas desagradables ante ti o ante las demás personas. Te suplicamos, oh Padre Santo, para que nos limpies y nos permitas entrar dignos delante de tu presencia, Señor. Que hoy a través de esta palabra, Señor, tú nos transformes, nos hagas nuevos cada día, que a través de tu palabra nos permitas modificar nuestra vida, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, seamos cada día diferentes, conforme a tu corazón, bendito Rey. Llénanos de tu amor, de tu sabiduría. Llénanos, bendito Dios de los cielos, de ese denuedo, Padre Celestial, y discernimiento para comprender tu mensaje en este día y que lo podamos poner en práctica, mi Señor. Tú eres santo, perfecto y maravilloso, bendito Rey. A ti nos entregamos, Señor, todas las personas que en estos momentos nos congregamos a través de estos medios. Tú eres santo y maravilloso, mi amado Dios. Por eso, mi Rey, te dejamos toda esta oración y este mensaje, Señor, en las manos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, entonces, siguiendo nuestra secuencia de devocional, para hoy nos corresponde Jeremías, el capítulo 17. Y nuestro tema de hoy, ¿en quién deposito mi confianza? Dice que tener confianza es estar seguro de algo, es tener la esperanza en algo o en alguien. Y hoy nos preguntamos eso, ¿en quién depositamos nuestra confianza? Muchas personas depositamos la confianza en sí misma, deposita la confianza en sí misma, en sus actitudes, en sus estudios, en sus bienes materiales. Otros depositan su confianza en personas allegadas o en personas en las que cree que siempre lo van a ayudar. Vamos a ver, pero ¿qué nos dice entonces en este capítulo? Vamos a ver lo que nos dice Jeremías 17, el versículo 5. Esto dice el Señor: maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos mientras se aparta del Señor. Miren lo que nos dice en ese versículo. Dice, maldito aquel que confía en otro, maldita aquella persona que confía en otra persona. Y no es porque sea malo confiar en alguien. Lo malo está al final del versículo. Dice que se apoya en los seres humanos mientras se aparta del Señor. Debemos confiar en las personas al estar rodeados de diferentes personas, de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros pastores o de personas que tal vez tienen sabiduría y que nos pueden guiar. Podemos confiar en ellos, podemos sentirnos seguros alrededor de otras personas. Y eso es necesario y es normal. Pero sucede, o el problema está cuando exageramos en esa confianza hacia las demás personas. Cuando esa confianza nos lleva a alejarnos de la presencia de Dios. En ese versículo 5 dice, mire, no solamente es maldito el hombre que confía en el hombre, porque a veces solamente nos quedamos en esa primera partecita. Ay, no, entonces hay personas que se vuelven muy desconfiadas, no confían ni en su pareja, no confían ni en sus padres, no confían en absolutamente nadie, porque dicen, no, es que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero es que ahí también hay una pequeña condición, dice, maldito el ser humano que confía en su semejante, el que se apoya en otros seres humanos, mientras se aparta del Señor. Vemos que ahí entonces hace una pequeña aclaración. Maldito aquel que confía en el hombre, mientras se aparta de Dios. Es decir, cuando deposita toda su confianza en esa persona, cuando exagera su confianza en esa persona. Entonces, ahí sí recibe esa maldición. Entonces, ahí sí recibe ese rechazo de parte de Dios. Cuando se olvida de que tiene a Dios a su alrededor, cuando se olvida de que Dios es su Padre, es su Señor, es su Salvador, y empieza solamente a confiar en las personas. Ahí sí, entonces, como nos dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre. Hay otras personas que tal vez no confían en sus semejantes, que no ponen su confianza en sus semejantes, sino que ponen su confianza
en los bienes materiales, en las cosas que ha ido acumulando o las riquezas que ha ido acumulando a lo largo de su vida. Veamos lo que nos dice en 1 de Timoteo 6, el versículo 17. Ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. Nos dice entonces, mire, hay personas que ponen su confianza en el dinero, en las riquezas. Y por eso dice, diles que el dinero no es seguro. Diles que esas riquezas no son seguras, tarde o temprano se van a acabar. Veamos lo que nos dice también el versículo 11, ya en Jeremías 17. El que acumula riquezas en forma deshonesta es como perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de su vida lo abandonarán y al final quedarán como un tonto, dice en esta versión. Entonces miren lo que nos dice. Siempre que nosotros pongamos nuestra confianza en algo distinto a Dios, tarde o temprano, eso se va a agotar, se va a acabar. Esa fuente de confianza, esa fuente de seguridad, tarde o temprano se agota, se acaba. Si confiamos demasiado en las personas, si nos alejamos de Dios por poner toda nuestra confianza en alguien, lastimosamente, las personas muchas veces cambian debido a las circunstancias, las personas cambian debido a las emociones, las personas cambian debido a las necesidades o a las conveniencias. Por eso, aunque debemos confiar en las personas, lo que Dios nos dice es que no exageremos en esa confianza, que no nos apartemos de Él por poner únicamente nuestra confianza en Dios. Que no nos alejemos de Dios por poner nuestra confianza entonces en esas personas. Eso es lo que nos dice. Que no nos alejemos de Dios por poner nuestra confianza en las riquezas o en los bienes materiales. Al estar rodeados de personas, como decimos, es normal que confiemos en alguien. Si me siento enferma, si me siento mal y acudo al médico, pues debo confiar en que ese médico ha estudiado, debo confiar en que ese médico puede tratar mi enfermedad, pero nunca dejar de creer en Dios, pero nunca dejar de confiar en Dios, reconocer que es Dios obrando a través de esos médicos, obrando a través de esos tratamientos. Porque hay personas que dicen, no, es que yo no confío en el hombre. Entonces, por eso, si están enfermos, nunca van al médico, nunca cuentan un problema y se encierran en sus problemas y se encierran tal vez en sus dificultades porque no tienen en quién confiar. Entonces, el problema no está en confiar en las personas. El problema está cuando nos alejamos de Dios por depositar nuestra confianza en esas personas. El problema no está en generar riquezas. Las riquezas son necesarias, son importantes. Dios es un Dios productivo, Dios es un Dios de resultados. Y para que tengamos una vida excelente o una buena vida, debemos trabajar, debemos ahorrar, debemos estudiar, progresar. Eso hace una persona de éxito y una persona de excelencia. ¿Cuál es el problema entonces? Cuando me alejo de Dios únicamente y deposito toda mi confianza en esas riquezas. Cuando me lleno de altivez porque estoy lleno de dinero. Cuando me siento orgulloso por mi profesión y cuando creo que soy la única persona capaz de hacer las cosas. Cuando digo que es porque me quemé las pestañas estudiando, es que tengo algo. Y cuando le niego a Dios ese agradecimiento. Cuando me olvido de que si tengo algo es porque Dios me lo ha dado. Es porque Dios ha permitido que estudie, porque Dios ha permitido que tenga un trabajo, porque Dios ha permitido que tenga una familia, porque Dios me bendice con ese salario. Entonces, cuando me olvido que ese salario, que ese dinero es una bendición que viene de parte de Dios, entonces, como nos dice la palabra, maldito. Maldito aquel que se olvida de ese proveedor, maldito aquel que se olvida de ese Dios y que pone su confianza en sus semejantes o tal vez en otras cosas. Una persona entonces que se aleja de Dios y que pone su confianza en las personas o en las riquezas, lastimosamente terminará destruida, lastimosamente terminará en el fracaso.
Veamos qué nos dice el versículo 6. Será como un arbusto en el desierto, que no experimenta la llegada del bien, pues está plantado en la sequedad del desierto, tierra árida donde no vive nada. Entonces, mire, nos dice una persona que se aleja de Dios y deposita su confianza en las personas o en sus riquezas, lastimosamente será una tierra árida. Dice como un árbol plantado en un desierto, un árbol que no tiene vida prácticamente, un árbol que no puede crecer, un árbol que está ahí estancado, un árbol que no da fruto. Cuando nosotros alejamos nuestra confianza de Dios, podremos tener mucho dinero y exaltarse o enorgullecerse de tener ese dinero, pero lastimosamente ese dinero no lo lleva a nada. Tiene dinero, pero no lo disfruta. Tiene dinero, pero vive amargado. Tiene dinero, pero vive tal vez en soledad. O una persona que confía entonces en las demás personas o en sus semejantes. Pone toda su seguridad en aquellas personas y lastimosamente, tarde o temprano esas personas van a fallar o van a faltar. ¿Y qué va a hacer entonces si toda su confianza se la puso en esa persona? Hay parejas que ponen toda su confianza en su esposo o en su esposa. Absolutamente toda su confianza en esa pareja. Y cuando en algún momento esa relación se termina, cuando en algún momento el esposo o el novio se va, queda esa mujer sola, triste, sin ganas de vivir, queda ahí desolada. ¿Por qué? Porque puso toda su confianza en alguien que puede ser que se vaya por traición, puede ser que se vaya por común acuerdo, puede ser que se vaya tal vez de este mundo, por cualquier circunstancia esa persona se aleja. Y aquella que había puesto toda su confianza ahí, queda sin saber qué hacer, queda sin saber para dónde agarrar, porque era la pareja la que la levantaba cada día, porque era la pareja la que la motivaba a trabajar, porque era la pareja la que la motivaba a levantarse, porque era la pareja la que la motivaba a estudiar o a hacer algo. Y cuando esa pareja ya no está, tristemente esa persona queda ahí. Muchos se refugian después en el alcoholismo, muchos se refugian después tal vez en las drogas, muchos se refugian después incluso en el suicidio. ¿Qué pasa entonces cuando nuestra confianza está en alguien y esa persona nos traiciona? Por eso dice, maldito aquel que confía en el hombre, porque se aleja de Dios por confiar en esa persona y queda sin herramientas para vivir. Toda su confianza estaba puesta en ello y queda sin herramientas para continuar. Aquellas personas que invierten tal vez todo, digamos, todo su dinero en un solo negocio. ¿Qué pasa cuando ese negocio quiebra? Tristemente, esa persona se va también a la quiebra, porque no tenía nada más, porque no tenía otra inversión, porque no tenía otra fuente de ingresos. Eso era lo único en lo que puso su confianza. Y como nos decía en la palabra, esas riquezas se acaban. En cambio, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra vida es muy distinta. Cuando confiamos en el Señor, nuestra vida es muy distinta. Puede ser que nuestra pareja se vaya, pero nosotros seguimos confiando en Dios y es Dios el que nos da fuerzas para levantarnos cada día. Es Dios el que nos levanta y nos anima a seguir trabajando. Puede ser que ese negocio fracase, pero con Dios puedo empezar nuevamente. Puede ser que esas riquezas se me acabaron, pero con Dios puedo volver a empezar. Veamos lo que nos dice en el versículo 7. Bendito el ser humano que confía en el Señor será su confianza. Y aquí nos dice entonces, en el versículo 8, nos dice, ¿qué es lo que logramos cuando confiamos en el Señor? Vamos a ver lo que nos dice el versículo 8. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, y no teme cuando llegue el calor. No se preocupa en épocas de sequía y nunca dejará de dar fruto. Mire que es tan distinto. Decía, cuando una persona pone su confianza en los semejantes, tristemente va al fracaso. Tristemente es una tierra árida, una tierra que no da fruto. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, es totalmente distinto. Logramos grandes cosas, logramos bendición. Decía, bendito el hombre que confía en Dios. Y aquí en ese versículo 8 nos dice todas las cosas que recibimos
cuando ponemos nuestra confianza en Dios. La primera parte dice, será como un árbol plantado junto al agua. Un árbol que se alimenta, un árbol que se va a ver radiante, un árbol que va a reverdecer cada día. Ese es el resultado de confiar en Dios. Seremos prosperados, tendremos esa prosperidad. Y prosperidad, siempre hemos dicho, no es tener abundancia de cosas. Prosperidad es poder disfrutar eso poco o eso mucho que tenemos. Si tenemos mucho, lo disfrutamos y lo administramos bien. Pero si tenemos poco, lo disfrutamos y vamos avanzando y vamos mejorando cada día. Dice, será un árbol plantado junto a aguas frescas. Se verá entonces radiante, podrá levantarse cada día con una sonrisa, cada día podrá estar animado, lleno de gozo, lleno de alegría. Segundo dice, puede crecer y avanzar. Dice la parte B, que extiende sus raíces hacia la corriente. Vemos entonces que es un árbol que crece, que avanza, que no se queda estático. Cuando extiende sus ramas, se ve fuerte, imponente. Eso es lo que Dios nos da esa fuerza, Dios nos da esa valentía para continuar y hacer todo lo que nos proponemos. Recibimos protección de parte de Dios. La parte C dice, y no teme cuando llega el calor. No se preocupa en la época de sequía. No se preocupa, recibe protección y recibe provisión. Nos protege del calor, dice, y nos protege en la sequía. Aunque, como decíamos, tal vez tenemos poco, pero de eso poco podemos hacer muchas cosas. Tal vez tendremos solamente un agua de panela para tomar, pero cuando confiamos en Dios, esa agua de panela sabe delicioso, nos satisface, nos llena, mientras trabajamos por cada día mejorar. Dice entonces, tenemos esa protección, Dios nos protege, nos guarda, nos cuida de cualquier enemigo, de cualquier circunstancia, y nos da esa provisión para poder seguir adelante. Y nos dice también que nos da multiplicación. Ya en la última parte dice, nunca deja de dar fruto. A diferencia de aquel que confía solamente en el hombre, veíamos que es una persona que se estanca, es una persona que no puede avanzar, que es una tierra árida, que no da fruto. En cambio acá nos dice, alguien que confía en Dios siempre va a dar fruto, siempre va a poder estar bien. ¿Qué frutos damos cuando confiamos en Dios? El levantarnos, como decíamos, con gozo, con alegría, el dar una sonrisa a las demás personas, el saludar a los demás, el mostrar ese reflejo de Dios en nosotros. Ahí estamos dando fruto. Cuando hacemos nuestro trabajo con gusto, con alegría, cuando nos desempeñamos de la mejor manera, estamos dando fruto. Cuando nos presentamos ante los demás y damos buen ejemplo. Cuando nuestros hijos, nuestra pareja, se sienten gozosos y felices con cada uno de nosotros. Ahí estamos dando fruto. Entonces dice, mire, una persona que confía en Dios puede dar un buen fruto. Entonces, la confianza en los seres humanos solamente dura hasta el tiempo en que esa persona quiere, hasta el tiempo en que esa persona está con nosotros o hasta el tiempo en el que tal vez nosotros duremos. Si confío en los seres humanos y me muero, hasta ahí llega mi confianza en los seres humanos. Si confío en alguien más y esa persona se aparta de mí o se aleja, hasta ahí llega mi confianza en las personas. Pero con Dios, mi confianza va más allá. Mi confianza en Dios y el resultado de tener esa confianza en Dios va más allá de eso. Me lleva a tener una buena vida aquí en la tierra, una vida de excelencia aquí en la tierra, pero también me dará una buena vida cuando Cristo me llame a su presencia. No solamente vamos a recibir provisión y protección, sino también vamos a recibir salvación. Veamos lo que nos dice en el versículo 14. Señor, sáname y quedaré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres a quien yo quiero alabar. Mire que aquí reconoce que la sanidad viene de parte de Dios. Dice, si yo creo, yo confío en ti, y si tú quieres sanarme, seré sano. Y si tú quieres salvarme, seré salvo. Y eso es lo que Dios nos dice en esta mañana. ¿En quién depositamos nuestra confianza?
¿A quién estamos depositando nuestra confianza? Mi enfermedad, ¿a quién se la deposito? Debo ir al médico si estoy enfermo. Debo realizarme ese tratamiento médico o si es necesaria esa cirugía. Debo realizarla, porque Dios también permite que los médicos hagan su labor y hagan su trabajo. Y debo confiar también, obviamente, en esos médicos, saber que para eso se prepararon, saben que son personas apropiadas para ello. Pero mi real confianza debe estar en Dios. Saber que es Dios el que va a actuar a través de sus médicos. Saber que es Dios el que va a actuar a través de esa medicina o de ese tratamiento. Me someto tal vez a las actividades humanas, pero sé y confío en que es Dios obrando a través de ellos. Si tengo tal vez problemas económicos o si tal vez estoy pensando en realizar un negocio, si alguien va a estar pensando en realizar un negocio y se ha planteado tal vez hacer un crédito, se ha planteado tal vez recibir un préstamo, muchos negocios empiezan de esa manera. Pero entonces mi confianza debe estar en Dios. Debo consultarle primero a Dios. Debo entregar a Él ese plan, ese proyecto. Y entonces, a través de esa respuesta divina, puedo tomar ese préstamo o desecharlo. Puedo saber si de verdad es un préstamo que me favorece o por el contrario va a ser una deuda imposible de pagar. Mire que cuando confiamos en Dios y le exponemos esto, Dios nos da luces, Dios nos muestra. Nos dice, mire, ese negocio tal vez no es rentable, ese préstamo tal vez no es bueno, no es factible porque solamente se va a convertir en una deuda. Y Dios nos llevará a tomar la mejor decisión de aceptarlo o no aceptarlo. Yo tengo a mi esposo, tengo a mi esposa, debo confiar en ellos. Tal vez les cuento mis problemas, tal vez les cuento lo que me pasa, tal vez me refugio en ellos cuando estoy triste, requiero de ellos un abrazo, un beso, una caricia, y eso está bien. Pero cuando entiendo que es Dios a través de ellos, cuando entiendo que es Dios el que toma el control de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa. Siempre hemos dicho algo. Primero debemos enamorarnos de Dios para luego enamorarnos entre pareja, para luego enamorarnos el uno al otro. Entonces, eso es lo que Dios nos dice en esta mañana. Lo malo no está en confiar en las personas. Lo malo no está en tener dinero, lo malo no está en tener una buena profesión. No, porque Dios quiere que progresemos y que tengamos una vida de excelencia. El problema está cuando nos alejamos de Dios y nos aferramos única y exclusivamente a esa persona o a esa situación. Si yo confío en mi pareja, yo la amo, la quiero, la cuido, pero confío primero en Dios, en que Dios está ahí. Si vamos a hacer algo, vamos a tomar una decisión como pareja, se lo consultamos a Dios. Si soy hijo, hija, tengo a mis padres, debo confiar en mis padres, contarles tal vez lo que me pasó, tal vez contarles las dudas que tengo, tal vez recibir de ellos un consejo, pero también debo saber que es Dios el que está obrando a través de mis padres. Eso me permitirá a mí poder seguir adelante. El día que por cualquier motivo mis padres ya no estén, debo o voy a seguir adelante tomado de la mano de Dios, que es lo que nos dice la palabra. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Eso nos dice Dios. Tal vez ese padre y esa madre no puedan estar en algún momento, pero Dios va a estar siempre. Esa es la gran diferencia. Tal vez podremos confiar en algún momento en esa riqueza, en algún momento en esa persona, pero debemos saber que eso no va a ser eterno, no va a ser duradero. Debo saber que antes de esa persona, o que antes de ese médico, que antes de ese negocio, hay un Dios poderoso y mi confianza debe estar puesta en Él. Que la confianza en los demás o que la confianza en lo que tenemos no nos aleje de Dios. Eso es lo que Dios nos dice esta mañana. ¿En quién depositas tu confianza? Tengamos en cuenta que esa confianza humana, tarde o temprano, se va a terminar. Mientras que la confianza que depositamos en Dios no solo nos permite tener una vida de bendición aquí en la tierra, una vida próspera, una vida excelente, una vida llena de frutos, una vida con protección y provisión,
sino que además de eso podremos disfrutar también esa vida eterna y recibiremos salvación. Dios es el único en el cual podemos confiar en la vida y en la muerte. Dios es el único en el cual jamás nos va a fallar, aunque estemos vivos o incluso aunque estemos muertos. En esta mañana entonces Dios nos dice eso. Él está siempre ahí, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a levantarnos. Solamente quiere que alcemos siempre nuestra mirada hacia Él y que nuestra confianza la pongamos hacia Él. Que estemos seguros de que Él es nuestra roca, nuestra fuerza. Que estemos seguros de que es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así entonces podemos disfrutar una buena vida aquí, podremos disfrutar también con las personas que nos rodean, podremos disfrutar los bienes o las profesiones que Dios nos ha entregado y tendremos una vida en bendición. Amén. Mis hermanos, qué bueno poder compartir esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, en horas de la mañana, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto presencial en la ciudad de Paso, en el salón de eventos en San Andresito. Dios los continúe bendiciendo, que tengan un feliz día.